Bueno, hola, ¿me escuchan? Vamos a hacer pruebas de sonido. Me pueden escribir por el chat o abrir el micrófono. ¿Sí me escuchan? Creo que no tengo la cámara prendida. Un segundo, estamos haciendo pruebas. Sí, ahí está. Ok. Listo. Ahí ya ven la presentación. Listo, y me pueden escribir por el chat alguna cosa, pero pues la idea es que estos primeros minutos es para esperar a algunos compañeros que se conectan también desde otros lugares y también pues hacer pruebas de sonido. Eh, ah, por lo que me dijeron ahorita, sí estaban escuchando, creo que también están viendo. Bueno, pues bueno, la idea es honrar el tiempo de cada uno de ustedes y de cierta forma aprovechar el espacio para pues hablar obviamente del tema del webinar del día de hoy. Eh, pues veo que están, bueno, este es un espacio abierto para compartir conocimiento y la idea justamente es poder compartirles información acerca de elementos asociados a la metodología ágil y pues a las nuevas tecnologías que están asociadas a todo el esquema de trabajo ágil. Y pues la idea es aportarles valor pues, con este espacio, ¿sí? Bueno, mm, tenemos unas reglas muy pequeñitas, me gusta siempre nombrarlas. Algunas personas son pues de pronto nuevas en el espacio, a diferencia tal vez de una capacitación formal. Esto es un webinar pues que la idea es como recibir la información, mirar de pronto qué les puede aportar. Siempre mi consejo en esto es estar lo más presentes posible. Si estamos asistiendo por asistir, son libres de levantarse e irse. Realmente la intención no es que realmente solamente asistan y pongan un chulito por asistir, sino que realmente esto les sirva dentro de su día a día, dentro de su trabajo. Pues participación activa, hay momentos donde me gusta poner de cierta forma algunos ejercicios o algunas preguntas y me gusta que contesten, que participen en el chat, si tienen dudas, totalmente abierto siempre el espacio. Y está la regla pues, de los dos pies que, como les mencionaba, la idea es que si ustedes sienten que esto no les aporta valor, no hay problema, aquí no estamos ni llamando a lista ni de cierta forma diciendo quién asiste o no asiste. Esto es totalmente libre. De hecho, el formato es para ser grabado y lo subimos a una plataforma que en este caso, pues, se las voy a publicitar de una vez, que son estas plataformas de Yammer, donde estamos publicando, tenemos un grupo que se llama Agilizando, y ahí publicamos de cierta forma los links de estos webinars y también artículos de interés con varios temas sobre el tema de trabajo dentro de un grupo de trabajo ágil y también nuevas tecnologías. Y también tenemos un espacio en Choquera Academy, un cursito que se llama justamente Agilizando también, es de libre acceso, el link también lo pueden encontrar en Yammer. Y justamente ahí ya pueden ingresar y ver varios webinars que ya hemos hecho. Hemos estado ya más o menos unos 4 o 5 meses haciendo webinars sobre diferentes temas, sobre historias de usuarios, sobre pruebas,
sobre DevOps. Entonces, pues la invitación es que puedan acceder a esas plataformas y enterarse un poco más. Y bueno, esto es como la apertura al espacio. Antes de, pues ya dimos un espacio para poder que los compañeros que querían conectarse, pues entraran. Y pues empezaron el día ya con la temática que les traigo. Y justamente está asociada a la mentalidad ágil, ¿sí? Mentalidad ágil. Dentro del marco de trabajo ágil, los primeros que se tienen acercamientos generalmente hablan de los marcos de trabajo como Scrum, XP, los tableros de Kanban, y queda como una metodología más donde de cierta forma es ágil, solamente es como cambiar la forma en que entregamos, es poner personas y ponerles otro nombre, este rol lo ejercen de esta forma, entonces como que a veces se ve que es muy procedimental tal vez el proceso, pero de cierta forma algo que hay que aprenderse a lo largo del aprendizaje sobre las metodologías ágiles es que más que un proceso para desarrollar algo es una mentalidad. Y eso es lo que, pues, de cierta forma, les quiero compartir en esta ocasión. Entonces, generalmente, ahorita hay una tendencia y generalmente todo el mundo quiere implementar o aplicar o hacer todas estas prácticas que vienen del agilismo, ¿sí? Entonces, generalmente, pues lo hacen porque ven que la tendencia, hablan de transformación digital y es como lo primero, o que de cierta forma dicen, no, lo primero que tienes que estar es como con un trabajo o una evolución dentro del esquema de trabajo ágil. Y entonces, pues, bueno, implementemos ágil, ¿sí? Y digamos que el esquema de trabajo ágil está, digamos, muy popularizado, tal vez porque dice, o sea, la premisa es que es ligero, es liviano, es simple, ¿sí? Y en esa medida aporta a que haya como esa velocidad en lo que quieren todos para poder entregar productos. No voy a decir que más rápido, pero sí por lo menos productos de valor, ¿sí? Entonces, en teoría es simple, todo el marco de trabajo ágil y lo que presenta tanto Scrum como marco de trabajo de referencia, como muchos otros. Pero lo que uno va a ver, y sí quería mostrar este slide, por aquí voy a hacer a ver si acá hay un zoom. Esto es como todo un mapa de todas las múltiples metodologías, herramientas, eh, facilitaciones, esquemas de trabajo en las diferentes metodologías que existen de agilismo. Este SAFe, por acá habla de LES, por aquí está nuestro buen amigo Scrum, que está por esta línea azul, y esto, pues, como se ve como si fuera una línea de metro, lo que buscan mostrar es que hay muchos puntos de conexión entre varias metodologías que utilizan las mismas herramientas y utilizan los mismos esquemas, ¿sí? Pero, pues bueno, el motivo no era presentarles únicamente, sino mostrarles que hay un universo de cosas dentro del tema de agilismo. Cómo lo incorporo en equipos, cómo hago para implementarlo a nivel organizacional, cómo hay agilismo para implementar en áreas que no son de proyectos, sino más bien de procesos, y N elementos que debería, en teoría, saberse para poder implementar un buen proceso de agilismo. Entonces, simple que sea simple, no es del todo simple, ¿sí? Y por eso también es que es mi motivación poder de cierta forma ir enfocando y rotando sobre algunos temas de conocimiento, porque hay un universo dentro de todo este tema de trabajo ágil, ¿sí? Y que nos vamos a chocar de frente con muchos de estos metodologías y marcos de trabajo que están, pues, de cierta forma estructurados y van a nacer muchos nuevos, ¿sí? Entonces, de cierta forma, lo que siempre están pensando las personas que empiezan a decir, bueno, yo quiero implementar ágil en la organización o en un equipo de trabajo es, listo, vamos a incrementar la velocidad de entrega y vamos a que haya más productividad, porque de hecho por ahí hay un libro, la persona que desarrolló y co-creó Scrum, que es Jeff Sutherland, escribió un libro que más o menos se dice como hacer el trabajo en la mitad del tiempo con Scrum. Entonces, pues todo el mundo dice, uy, pues claro, eso es lo que yo quiero, ¿sí? Y todo el mundo quiere, pues en estos tiempos donde todo es rápido, queremos respuestas efectivas, queremos
saber qué es lo que está pasando en el medio, pues queremos soluciones y de cierta forma respuestas rápidas para saber si realmente lo que estamos haciendo es lo que se debe realmente dar al público. Entonces, digamos que esta perspectiva que tienen a veces muchos por este afán de poder acaparar más mercado, de poder tener más clientes, ¿sí? Pues empezaron a convertirlo pues en una moda prácticamente, ¿sí? Como les mencionaba al inicio, empieza a haber una moda, como muchas metodologías. En su momento, la incorporación de personas con conocimiento en PMI era el boom, porque conocían un método de trabajo que era efectivo. Incorporar modelos de madurez como CMMI era efectivo en áreas de desarrollo porque pues les daba un lineamiento. Yo soy certificado en CMMI y eso es importante, eh, pues que de cierta forma se fue implementando en su momento. Hoy en día muchas organizaciones dicen, pues a mí no me importa hacer CMMI y yo soy muy bueno, pero no me importa certificarme. Sino que entonces hoy en día muchas personas escuchan, uy, agilismo, bueno, vamos a meter agilismo. ¿Cómo se hace? No sé, pero lo vamos a ir metiendo como sea. Y empiezan por Scrum, ¿sí? Entonces, ha empezado mucho a hacer una moda y ahí es donde viene el tema, cuando yo empiezo a incorporar las cosas por solamente una tendencia, ¿no? Hay palabras muy bonitas dentro de los marcos de trabajo ágil, ¿sí? Como lo que es el planning, el sprint, el daily, el product backlog, el product owner, y entonces todo el mundo empieza a hablar con estos anglicismos y descripciones que se tienen de estos nuevos entre comillas, roles, esquemas de trabajo, pero cuando uno va a ver, hay una relación directa con lo que se hacía anteriormente, ¿sí? O sea, en proyectos igual se tiene que planear, pues ahorita hay diferentes niveles de planeación, un nivel grande que algunos le llaman Inception o Sprint Zero, a un nivel un poco más bajo donde ya hay un planning de release y ya el Sprint Planning, pero hay planeación, ¿sí? Y es como también algunos gurús de metodologías, por decirlo así, tradicionales y robustas, también planteaban una visión a largo plazo, una visión a corto plazo, ¿sí? Una visión a mediano plazo, pero pues la tenían con un lenguaje ligero, sin tener que de pronto acudir a muchas de esas palabras. Entonces también un mensaje que me parece importante tal vez de esto que les estoy dando como un contexto es, hay que hacer el match con lo que ven, o sea, no es que sea, si es nuevo en la forma en que de cierta forma nos propone y para qué lo estamos haciendo, pero muchas de las cosas que ya sabíamos no es que pierdan vigencia, solamente las tenemos que enmarcar y ahora realizar bajo un contexto y unos métodos que nos ayudan a ser mucho más eficaces, ¿sí? Entonces, eso es también un parte como de cierta forma, no digo que de tranquilidad, pero sí por lo menos de entender que no es que todo haya sido creado ahorita con las nuevas metodologías de desarrollo, sino que hay una evolución de lo que ya se venía trabajando, ¿sí? Y conceptos, por ejemplo, acá hablamos de la review, del definition of done, son elementos que también se ven en el tema de agilismo, pero pues ya veníamos hablándolos desde proyectos tradicionales, pero con otros conceptos alrededor. Entonces, aquí de cierta forma cambiamos y uno empieza a ver que de cierta forma no es solamente aplicar las ceremonias, no es aplicar un marco de trabajo, no es comenzar a incorporar porque es una moda, ¿sí? Digamos que el mensaje que tenía en estos primeros momentos. Entonces, no es porque hacer ágil como una metodología, algo, un proceso que me define algo, sino que hay que cambiarlo porque algo más de por qué debemos ser ágiles, ¿sí? ¿Por qué como personas, organizaciones, equipos debemos comenzar a incorporar prácticas que nos ayuden a ser ágiles? Y ágiles es un concepto que posiblemente algunos todavía lo tengan atañado a velocidad, pero eso es un poco más de verlo como de ser flexibles y adaptativos frente a muchos cambios. Y de esto trata pues los siguientes elementos que les voy a tratar. Entonces, eh, um, como les mencionaba, o sea, las metodologías tradicionales fueron efectivas y fueron importantes en su momento en las múltiples revoluciones que hubo,
desde la máquina de vapor hasta lo que se hicieron con la línea de producción de Ford en su momento, ¿sí? Y no eran malas en su momento porque al final necesitaban adiestramiento, no habían personas con ciertas cualidades, no había el nivel educativo que se tiene hoy en día, ¿sí? De pronto las libertades que se han venido generando a partir de los cambios socioculturales en el mundo, ¿sí? Entonces, definir los procesos, predecirlos, porque de cierta forma nosotros como humanos nos gusta estar tranquilos. Hay una parte del cerebro que es como el cerebro reptiliano y es como entre menos esfuerzo haga mucho mejor y entonces si yo sé qué es lo que va a pasar, más tranquilo voy a estar porque no voy a estar como sometido a estar estresado pensando cosas que pueden perjudicar mi integralidad, ¿sí? Entonces, los procesos se crearon de esa forma, pensando siempre en predecir, en saber dónde estoy, en el paso a paso, en la instrucción, en tomar una decisión y bajo esa decisión pues se va a ejecutar algunas acciones y siempre era como claro ese norte. Y que de cierta forma si lo lográbamos estaba todo bien, entonces había premio y si estaba mal pues entonces había el castigo y todo el mundo encima, ¿sí? Y la educación fue creada a partir de eso, pues uno va ahí hace un examen y si la embarra pues mal, no hay una retroalimentación a veces efectiva, sino la embarraste, ahora revisa en qué la embarraste. Y a veces no es como, uno necesita a veces orientar porque uno dice, pero bueno, para mí está bien, ¿no? Y eso nos pasa a muchos. Entonces, el modelo tradicional no es que esté mal, eso es importante, solamente que fue efectivo en algunos entornos y sigue siendo efectivo para algunos tipos de proyectos, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta y estar como tranquilo de que también es importante seguir pensando en cómo se venía haciendo y cómo son las formas tradicionales, porque es una alternativa. ¿Sí? Sino que en estos cambios que han surgido, como les mencionaba, socioculturales, pero también en las industrias, en el mundo, pues vemos empresas que si de cierta forma siguieron manteniendo esos procesos, esas estructuras y no cambiaron y no se adaptaron y tuvieron que de cierta forma ajustarse, cambiar o perecer en el intento, ¿no? Yo sé que muchos posiblemente en los memes o en algunas partes han visto el tema de Blockbuster, que en teoría hablan de que fue reemplazado por Netflix, Kodak, que básicamente desapareció porque la implementación de cámaras en todos los dispositivos pues cambió su negocio y de hecho ellos no lograron adaptarse. Y Yahoo de ser un buscador importante y parte central de un sistema de correo, de servicios integrales, pues se ha ido relegando, todavía no ha desaparecido, pero pues ya le han dado como la partida prácticamente desde hace buenos años. Entonces, en este mundo cambiante es importante adquirir unas nuevas habilidades que son muy diferentes pues, a lo que ya veníamos proponiendo y entonces en eso empieza a haber otras palabras que cambian un poco ese esquema tradicional que veníamos trabajando de procesos, de definir un premio por si se hacía bien y un castigo por si salíamos mal, o de cierta forma tener todo muy bien estructurado para tener una, en teoría, tranquilidad. Con palabras como propósito, empezar a definir propósitos, cuidar y dar valor a los usuarios, ¿sí? Y la adaptación. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un propósito, posiblemente independientemente de que yo sé que tengo que llegar allá y pasen las turbulencias que tengan que pasar, yo sé que tengo que llegar. Pero cuando no hay un propósito y yo soy como muy una veleta que voy por aquí, voy por allá y no sé hacia dónde apuntar, y en esto a todos los niveles, nivel personal, a nivel empresarial, a nivel de equipos, pues obviamente lo que pasa es que me tengo que ajustar. No, bueno, no me tengo que ajustar, sino que el medio me ajuste y si yo de cierta forma no propongo y no me adapto a lo que estoy, pues obviamente me elimina, ¿no? Entonces, hablamos de un concepto y los agilistas lo trabajan bastante. Yo que veo, bueno, estoy en algunos grupos de trabajo con agilistas de otras empresas y demás y hablan de entornos buca, ¿sí? Un entorno buca, como pues ahí dice la traducción, son entornos volátiles que cambian constantemente, llenos de incertidumbre, porque pues lo que hoy nos sirve, mañana posiblemente no, y así como hoy estamos posiblemente bajo una economía adecuada, mañana sube el dólar y nos cambia muchos esquemas
Entonces, eso también da incertidumbre, complejos porque hoy en día los sistemas no es como que doy clic acá y ya me sale la imagen, sino que eso va y consulta múltiples servicios a múltiples plataformas en diferentes lugares del mundo y ya no es como tan sencillo de bosquejar tal vez en un papel nomás, ¿sí? Y que son ambiguos porque de cierta forma todavía tenemos, de cierta forma, muchos tienen un propósito, pero todavía no saben cómo llegar a él, y eso nos pasa en muchos frentes. Entonces, esa ambigüedad nos toca irnos adaptando para poder, de cierta forma, llegar con todos estos esquemas que nos plantea el mundo actual, porque esto no es solamente para marcos de trabajo, desarrollo nomás, sino todas las áreas de sí, las áreas del mundo de trabajo, sociedad. Entonces, ¿cómo nos vamos a adaptar a esos entornos VUCA? Y hoy el concepto de transformación digital es supremamente grueso. Pues, o sea, este webinar no está asociado a transformación digital. Posiblemente invitemos a alguien que aquí en la organización hay de la de banking personas que están trabajando bastante en entender, en saber qué es el tema grosso modo de transformación digital, sin solamente ponerle un nombre, sino qué es lo que cuáles son esos pasos siguientes que debemos hacer para llevar a transformación digital. Entonces vamos a mirar a ver si los invitamos para que nos expliquen un poco. Pero entonces, este concepto de la transformación digital, que está muy asociado al tema de la cuarta revolución industrial, donde ya, de cierta forma, no solamente los microchips y la electrónica nos está ayudando, sino que cómo utilizamos los datos, cómo utilizamos esas herramientas para poder, de cierta forma, dejar de hacer cosas que por la cantidad de datos, de usuarios, de personas que estamos en este mundo, se puedan generar de una forma automática, utilizar los datos de mejor forma y utilizar estas nuevas tecnologías como blockchain, el tema Big Data, bueno, que nos apalanquen, porque eso también es lo que está pasando en el mundo, nuevas tecnologías que están haciendo, disruptivas, que están haciendo que cambie mucho de lo que ya conocemos. Entonces, adaptarnos a toda esta cuestión requiere nuevos pensamientos, nuevos esquemas diferentes, ¿sí? Y las organizaciones estamos muchas en ese proceso de cambio, pero hay otras que todavía ni se han percatado o posiblemente no hay un entendimiento, porque dicen, ah, sí, transformación digital, eso significa que ahora entonces la página web la voy a hacer más bonita y le pongo otros servicios, y eso no es transformación digital. Ah, es que tengo un sistema, lo venía haciendo a mano, entonces ahora le voy a poner un programita para que me ayude a cuantificar los datos. No, eso no es transformación digital. Es un tema más profundo y de hecho muchos hablan de que la transformación digital empieza desde las personas y eso empieza por el cambiar el pensamiento de la forma en que hacemos las cosas para utilizar la tecnología ahora sí de una forma adecuada y no utilizarla por utilizarla. Entonces, nos hablan de muchos conceptos ahora. Nuevas tecnologías, equipos crossfuncionales, Lean, Management 3.0, pues el tema de automatización, trabajo entre pares, DevOps, celebrar los fracasos, que son de cierta forma cosas que para algunos es cómodo, para otros tal vez dicen, no, pues yo siempre he venido trabajando así y me ha funcionado, ¿sí? Nuevas tecnologías, pues sí, yo sé que deben conocerse, pero yo no voy a aprender nada que a mí no me sirva. Y muchas personas, o bueno, lo que uno encuentra es que muchas personas están muy resilientes para poder como entrar en este cambio de pensamiento, porque también hay un abrumador mundo de conceptos, de elementos, de metodologías, de formas, y entonces uno dice, ¿por dónde empiezo y cómo termino y cómo acabo y bueno, qué hago? Entonces, digamos que hay que comenzar a tranquilizarnos, no poner la cara del pobre angelito y de cierta forma saber que esa es la realidad, no hay recetas, en el agilismo no hay recetas. Lo que nos daban las metodologías tradicionales era una receta que uno podía decir, en un año puedo tener tal cosa y en teoría eso va a pasar, en teoría, porque la realidad, y hay estadísticas, no las trajen para este webinar, pero hay estadísticas donde generalmente menos del 30% de los proyectos realmente terminaba con los tiempos y el costo presupuestado, siempre se desbordaba. Entonces, no eran tan efectivas realmente, pero nos daba como esa satisfacción inicial para decir, sí, esto es lo que se va y nos vamos a ir tranquilitos. No, y en el agilismo el tema es que no hay una receta y eso es como lo más complejo y hasta para, bueno, yo que he estado en esta línea de conocimiento, también me ha dado cierta incertidumbre personal a la hora de decir, bueno, ¿y qué es efectivo aprender y qué no?
por dónde me tengo que ir. Y todo esto otra vez ha llevado a que piensen que el camino me va diciendo y yo tengo que seguir adaptándome, ¿sí? Entonces, si buscamos, y esto sí, pues como ven ahí no es mío, eso creo que lo han visto en memes y en muchos lugares, y de hecho tengo la duda de que realmente sea Albert Einstein, ¿sí? Pero pues todo el mundo le atañe la frase a él, y es, si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo, ¿sí? Como lógico, ¿no? Pero entonces, eso es lo que están haciendo las compañías, tratando de buscar cambios, y eso significa un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, un cambio diferente de las cosas. Y esto no significa que voy a tener el gurú que me diga que tengo que cambiar, no. Es todos. Cuando yo pongo un gurú, ahí posiblemente, si él me ayuda a que cambie la gente de pensamiento, hay un poco de transformación. Pero si no hay ese cambio y se transforma el equipo, la persona, la organización, no hay proceso de transformación digital y no hay mentalidad ni cultura ágil. Entonces, mentalidad, yo también dije, bueno, pero bueno, mentalidad. Uno a veces dice muchas palabras y no la atañe muy bien como a sus conceptos iniciales. Entonces, fui a buscarlo acá en Google y me dice, conjunto de creencias y costumbres que forman un modo de pensar, enjuiciar la realidad y actuar de un individuo, una colectividad. Entonces, eso me parece muy vital porque una mentalidad, o sea, cambiar una mentalidad es muy complicada porque pues nosotros somos el cúmulo de esa historia personal, de esa historia social a nivel de país, a nivel local, a nivel de familia, a nivel personal, y cambiar eso es muy complicado. Entonces tengo que hacer un ejercicio de conciencia para poder de cierta forma empezar a decir qué debo cambiar y qué quiero cambiar, porque hay cosas que posiblemente yo no quiero cambiar. Entonces, bajo esa premisa, pues yo quiero que hagamos un ejercicio sencillo y puedan ingresar a esta URL. De pronto, pues ahí desde sus dispositivos pueden ingresar por un navegador o por su web equipo lo pueden hacer. Y ya les digo un poco, porque, bueno, entrar a esa URL, menti.com, y a ustedes les va a pedir un código, ¿sí? Ese es el código de ese Menti, 745756, ¿sí? Ese es el código de este Menti. Menti es una herramienta que nos ayuda como, no les va a pedir usuario, no les va a pedir nada, solamente es para llevar un registro de estadístico o preguntas abiertas y es un medio para tener un feedback inmediato, ¿sí? Entonces, básicamente, en este Menti, bueno, perdón, esta es la pregunta que tenía, no sé por qué estaba esa. Una creencia que ha tenido antes y que ahora no la crea del todo. O sea, una creencia me refiero, y acá les voy a poner un ejemplo. Acuérdense del código del Menti 745756. Si no me dicen y se los escribo también por el chat. Eh, pero pues para ponerles unos ejemplos, tengo acá algunos como de, bueno, ganamos como uno que perdemos como siempre, eso lo escucho cada vez que pierde la selección. Entonces eso es una mentalidad y creo que todo el mundo ya dice, no sirve, bueno, como que ya se echa a perder. Es una mentalidad. Pobre pero honrado. Eso es un mindset, eso es algo que culturalmente no lo han metido. Eso también, algo más de connotación de pronto religiosa, pero también es un mindset que no lo han adquirido. Que es cierto o no es cierto, eso no lo voy a entrar a discutir. El tema es que es algo que nos lo han inculcado, ¿no? Es más fácil que un rico pase por el ojo de una aguja que llegue al reino de los cielos. O por lo menos un mindset que también está por ahí, bueno, un paisa nunca se vara, ¿sí? Y eso también es un mindset. Positivo o no positivo, pues por lo menos a ellos les da resultado porque, como sabemos, un paisa no se vara. Entonces acá una creencia que ha tenido antes y que ahora no la crea del todo. No sé qué tipo de mindsets o pensamientos ustedes tienen, así como estos, que son cosas que uno vive repitiéndose, culturalmente se lo repite, la mamá a veces le va diciendo a uno también, la familia, el entorno, y uno se las va creyendo y la va haciendo, la va incorporando como parte de una creencia. Y para uno en teoría es una realidad. Entonces, y bueno, si no pueden acceder al Menti, igual lo pueden escribir por el chat, yo lo estoy viendo, ¿sí? Entonces, bueno, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Bueno, que sea bueno o malo, bueno, no, bueno, ni bueno ni tan bueno ni tan malo.
Pienso que eso a veces es importante, también saber que todo pasa, puede ser un parte de tranquilidad. Tengo uno, esperemos a unos dos más y bueno, como para poder, y cualquiera que va escribiendo, pues ya ahorita lo volvemos a ver. Lo que quiero es que entiendan que una mentalidad no significa un concepto, una mentalidad significa una creencia que se va arraigando con el tiempo, con repetición, porque el entorno lo dice, no solamente porque yo me lo crea, sino porque también me lo dice mi tío, mi abuelo, mi amigo, mi hija, cualquier persona. Entonces se va arraigando y crea de cierta forma una creencia. Las cosas pasan por algo. También algo muy de paz interior para no estar estresándose por lo que pasa. Bueno, los invito ahí, porfa. Yo ahorita lo vuelvo a abrir y voy a continuar como con esta parte, pero espero que participen ahí. Entonces son mindset, ¿sí? Y por eso quería hacer el ejercicio para que lo tuvieran en cuenta, que era un mindset específicamente o una mentalidad, porque una mentalidad otra vez no es como solamente yo pienso de esta forma, sino que se arraiga a partir de, mire que son cosas muy pequeñas, como frases, como repetición, como culturalmente, dependiendo del lugar donde yo me haya creado también, pues hay cosas muy puntuales. Creo que estaba viendo un meme esta mañana y era como de, es que los barranquilleros siempre decimos mi amor para todo. Y eso también es un parte de la cultura. Para que alguien que le diga mi amor en Bogotá, pues uno dice, bueno, uno queda como, bueno, y mi amor, porque y los demás es muy normal, por ejemplo, en teoría para la gente de Barranquilla, y eso es lo, bueno, para las mujeres más que todo, bueno, no sé, también para los hombres con trato hacia las mujeres, ¿no? Entonces son cosas que se van incorporando dentro de las cabezas de todos. Bueno, nadie más participó, entonces listo. Entonces algunos mindset que debemos tener para la transformación. Eh, Propósito sobre el lucro. No que lucrarse no sea importante, no que ganar dinero, y de hecho las empresas viven por ese dinero, así como nosotros tenemos sangre en nuestras venas y corre para poder sobrevivir y mantener todo este mecanismo humano, por decirlo así, las empresas necesitan ese dinero para sobrevivir, ¿sí? Pero que eso no sea solamente el fin único, ¿sí? Y eso es importante verlo a nivel organizacional, también a nivel personal, y saber que el fin último no es obviamente solamente tener dinero, sino tener un propósito mayor. Y esto las organizaciones han tenido que evolucionar y cambiar porque muchas ponían su misión y su visión como parte de una necesidad para certificarse en una, por ejemplo, una ISO 9001, pero con el tiempo se han dado cuenta que si no tienen un norte realmente bien especificado, no, o por lo menos ni siquiera el norte, sino que lo que ellos definieron que iban a hacer es bien concreto, pues de cierta forma empieza a dolerles porque pueden atacar todos los flancos y no apuntan a nada. Entonces, hay una evolución de los enfoques en los que se han venido trabajando los equipos. Y es que antes, bueno, todavía, ¿no? Pero muchos de ellos o las organizaciones más tradicionales seguimos trabajando en proyectos, ¿sí? En proyectos que tienen un inicio y tienen un final. ¿Sí? Y ese es el problema de los proyectos, que tienen un inicio y tienen un final y no hay una continuidad después. Posiblemente se creen elementos y herramientas para crear esa continuidad, pero el equipo se diluye, las personas cambian de pensamiento, entran en otros proyectos y se pierde esa continuidad. Entonces han ido cambiando y, por ejemplo, empresas grandes como Facebook, como Instagram, más del entorno digital, Uber, se han dado cuenta que ya no son los proyectos, es el producto, ¿sí? Y entonces hay que enfocarse ya no en crear equipos y organizaciones alrededor de cierta forma los proyectos, sino sobre productos. Y productos que de cierta forma se mantienen permanentemente en constante cambio y evolución, ¿sí? Y cambia un poco el paradigma porque pues yo ya no estoy pensando, por ejemplo, en Spotify, los ejemplos que existen es que hay equipos o tribus que mencionan ellos donde trabajan en una parte exclusiva de la aplicación. Unos tratan de trabajar mucho en lo que es el motor de búsqueda, otros tratan de buscar cómo generarle listas aleatorias de música que esté muy relacionada con lo que usted
escuchado últimamente, en cómo mostrarles publicidad de cierta forma, porque pues también ellos tienen que entrarles algo de dinero. Entonces, se enfocan en temas muy puntuales de la aplicación y tratan de hacerla lo mejor posible. ¿Mm? Y eso es interesante bajo ese propósito mayor que hoy en día ya empezó a cambiar a un proyecto que termina, a un producto que pues tiene que ir en constante cambio y me ayuda como a un fin último, pero organizaciones que están como en un ámbito hacia lo que el mundo quiere y lo que obliga a la transformación digital es que realmente la organización tenga un impacto social, más allá de solamente generar un cambio en un producto, en un momento determinado de la historia. Entonces, aquí quise traer justamente esto porque pues Choquer está muy de la mano trabajando con lo que es el sistema B y que son empresas que son buenas para el mundo y me parece muy chévere porque pues es un movimiento que está generando ahora, pero muchas van a ir, la transformación digital y todos estos cambios que está incorporando las nuevas metodologías de trabajo hacen que los obliguen a llevarlos a esto, a que tengan un propósito más allá solamente de lucrarse y generar un bien común. Hay muchos videos muy chéveres en YouTube sobre empresas que son empresas B, latinoamericanas, son ejemplos muy bacanos porque tratan de generar impacto social, impacto ambiental. Obviamente hay un lucro, hay un trabajo, pero tratan de hacer cosas diferentes para que haya un mejor mundo, ¿sí? Y miren que estamos hablando de formas de trabajo, entonces no todo está desligado, a veces hay personas que dicen esto es puro bla, bla, bla. No, o sea, todo está de cierta forma vinculado y es el cambio que está generando todo este tema de transformación digital y cuarta revolución industrial. Adaptación sobre la eficiencia, ¿sí? Creo que cuando hablamos en el colegio, en la academia, hablábamos de que el más fuerte sobrevive, ¿sí? Eh, y de cierta forma eso era como un paradigma que se tenía en su momento y de hecho la misma ley lo menciona y es que no, es el que mejor se adapte, es el que sobrevive, ¿sí? El que mejor se adapta a las circunstancias. Entonces, esto también es un cambio de paradigma y un nuevo mindset. Obviamente hay que ser eficientes, así como el anterior sobre que sí también hay que generar lucro, pero es más importante el propósito. Y acá hay que adaptarse, la eficiencia también hay que tenerla, pero sobre todo hay que ser lo más flexibles posibles para adaptarnos. Entonces aquí, digamos que lo que nos lleva al tema de adaptación es que como todo es incertidumbre y no hay algo concreto, hay que comenzar a experimentar. Y traje algo que también veíamos en la academia, el tema del método científico, ¿no? A veces creo que eso se pierde entre tantos métodos complejos y temas densos, pero creo que esta es la base de todo los análisis, no solo científicos, sino de cualquier tipo de metodología, de trabajo, de esquema que se quiera generar. Y el método científico siempre, oiga, hay que mantenerse observadores frente a la situación, buscar información, formular hipótesis, experimentar, o sea, decir, bueno, ¿y qué pasa si cambio esto? ¿Y qué pasa si propongo esto, que mejor lo pongamos de este color? Y replantearse y evaluar si realmente funcionó o no funcionó y volver a generar un cambio. Y ese es el cambio, ese es el parte como, por ejemplo, el mindset ágil. Hay que estar propensos a experimentar porque como no hay una receta, entonces hay que, por ende, generar cambios y ir proponiendo para poder mirar si sirve o no sirve en el contexto en el que estoy. ¿Mm? Entonces, hay que volver a eso, ¿sí? Encontrar lo que es el valor, ¿sí? Hoy se habla muy, y bueno, en el entorno de agilismo se habla de producto mínimo viable, generar productos con valor, ¿sí? Y, no sé, y se han dado cuenta que lo que nosotros consideramos como valor posiblemente no era, porque por el afán, por querer de pronto utilizar presupuestos, tener una nueva tecnología, decíamos, no, es que eso es lo que queremos y ya, pero sin saber si realmente eso estaba enfocado con el propósito. Por eso es que eso también está muy asociado con todos los mindsets, porque si mi propósito en cierta forma es solamente ganar plata, pues listo, pues yo debería generar sistemas para generar y ser muy rentable, pero el reproceso, el problema, los inconvenientes alrededor de desarrollar proyectos, no solamente de software, sino cualquiera, hacen que realmente esas iniciativas cuando se saquen del mercado no sean tan lucrativas porque ya me he gastado un buen dinero
en reprocesos y en problemas por no de pronto adaptarme y seguir un plan fijo cuando el entorno era muy diferente tal vez a lo que se ha definido. Y bueno, no sé si acá lo logren ver porque acá yo veo la imagen del video, pero dice hay que eliminarlo, hay que eliminar y cambiar lo que haya que cambiar, así de sencillo. Ah, bueno, y se me fue la última parte, disculpen. Y estos son conceptos de hecho de DevOps y son importantes tenerlos en la cabeza porque hablábamos siempre de entrega continua y feedback continuo, feedback hablando de retroalimentación, ¿no? Y entrega continua. Entonces hay que tener eso como parte de este mindset. ¿Mm? Alta excelencia técnica. Sí, claro, nosotros queremos sacar productos rápido, con entrega continua, pero para eso hay que comenzar a utilizar tecnología, pero bien utilizada. No lo que conocemos en pruebas que hay una premisa que es no se puede automatizar todo, porque no es viable automatizar todo. Lo mismo no es bueno desarrollar en un proyecto de desarrollo de software, no es bueno desarrollar todas las necesidades o requerimientos que tiene el cliente. ¿Sí? Por más que él lo quiera, a veces no son necesarios ni le va a traer un valor. Ley de Pareto, importante. El 80-20, posiblemente de ese pila de requerimientos que tiene el usuario, solamente el 20% le va a generar el 80% de impacto en el negocio. ¿Sí? ¿Cómo lo sé? Conversación, hay que comenzar a incluir al cliente, explicarle, que él nos explique, conocer el negocio, y es un tema que no es fácil, pero se están rompiendo los paradigmas y eso hay que empezar a lograrlo. Cambios rápidos, bueno, se los mencionaba y que esos cambios rápidos pues nos dé un feedback y así poder saber si lo que estamos haciendo realmente es lo que quiere el usuario y el cliente. Por ende, nos toca estar al día con tecnologías, entonces tenemos conceptos de DevOps, conceptos de Machine Learning, de eh, Big Data, Blockchain, que son nuevas tecnologías y muy seguramente los clientes y muchas empresas van a estar incorporándolas en su día a día. Entonces hay que mirar tendencias, cuáles son las tecnologías que más están dando y más dando no en dinero, sino que más están demandadas en el mercado, que posiblemente ustedes hasta encuentren una vía, un flujo de conocimiento que les interese por esas líneas. Bueno, ya que quería mostrar un poco también el esquema que tiene Choker, porque Choker también se ha centrado un poco en pensar esto. Esto no es solamente a nivel empresas de desarrollo, a nivel cliente, sino que esto también tenemos que vivir el cambio a nivel interno. ¿Sí? Nosotros también estamos viviendo esa transformación y es por ahí que, por eso, digamos, este tema de socializar el conocimiento y que todos estemos como enfocados es tan importante para nosotros. ¿Mm? Ahí no más demorar mucho. Otro mindset, otro pensamiento, otra mentalidad que hay que comenzar a adquirir es de escalar sobre planear a largo plazo. Y escalar o emerger es como, yo sé que tengo que llegar, por ejemplo, en el momento de escalar, yo sé que hay un punto alto y ya tengo que llegar, pero no sé, porque cuando yo voy escalando, yo no sé si la piedra se va a romper o si realmente no se pudo amarrar bien el arnés, o sea, tengo que ir adaptándome según lo que me muestra el entorno, ¿sí? Y eso es un poco lo que plantea la Dilema otra vez, ser así de flexibles, no de estar, no, es que si no lo pienso de aquí a 5 meses, o a 6 meses, o a un año, pues entonces no se puede hacer, no. Y eso es muy duro porque de hecho nos pasa a nosotros y a veces dicen, no, necesitamos un plan de trabajo con cronograma, con fechas puntuales y lo necesito con presupuesto y estimaciones concretas día por día. Y me dice, pues no, pues posiblemente dentro de una semana yo no voy a hacer ni siquiera eso porque me di cuenta que lo que hice la primera semana no funcionaba y me tocó cambiar. Entonces, ¿qué sentido tiene? Me demoró más planeando. Entonces, busquemos alguna visión a corto plazo. Obviamente tenemos una visión general, que es general, y después a corto plazo vamos reajustando y por eso es que la metodología Scrum es tan importante porque yo utilizo esos sprint, esas iteraciones y voy reflexionando y digo que tengo que cambiar para el siguiente y me voy acomodando de acuerdo a esa forma que estoy escalando, ¿sí? Entonces, esto me pareció muy interesante porque nosotros en pruebas tenemos una premisa y es hacer menos casos de prueba, pero tratar de encontrar más errores, ¿sí? Eso es un parte como del mindset de tester. Y aquí, de cierta forma, el tema del agilismo a nivel general para todos habla de hay que maximizar el impacto de lo que se está generando, o sea, crear productos o soluciones con más valor, pero construyendo menos. O sea, que aquí la premisa no es construir más código, generar más
artefactos, casos de prueba, sino que entre más efectivo sea con esas pruebas o esos casos de prueba o el código que esté desarrollando y sea menor, mejor para el futuro porque va a ser más escalable, más mantenible, se va a poder ajustar fácilmente. Entonces, hay que también tener ese mindset en la cabeza. A veces todavía tenemos que entre más y entre más vemos, mucho mejor, ¿sí? Por eso muchas personas siguen acumulando cosas y eso no es el sentido. A veces hay que ser más ligeros frente a eso. Entonces, bueno, eso es parte como también de los mindsets. Hay otros. Este también es importante y va mucho sobre las personas, ¿no? Empoderar sobre controlar. Eso, y creo que a veces se ha prostituido un poco la palabra, porque es, bueno, yo te voy a empoderar al equipo y empoderar es qué. Empoderar no solamente es darle una responsabilidad, empoderar es confiar en ese equipo o confiar en la persona, no estarle encima, sino eh, orientarlo, guiarlo y obviamente pedirle resultados, pero no estar encima. Y eso es supremamente relevante para poder tener equipos efectivos que apoyen esa transformación, ¿sí? Que de cierta forma genere ambientes para que sean creativos, ¿sí? En organizaciones grandes se dan espacios de un día, de horas, a veces en la semana, para que la gente se dedique a pensar, que relaje un poquito, pare las actividades y pensemos en un problema que tenemos a nivel local, a nivel empresarial o a nivel mundial, porque también nosotros somos seres integrales, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Qué proponemos? Y eso es importante para poder tener un ambiente sano, para poder generar nuevos, ser innovadores, ¿no? Que es lo que pretende un poco este esquema de mentalidad ágil y también, pues, basado para la transformación digital. Entonces hay que dedicar tiempo para pensar. Bueno, ese era un mindset, ¿sí? La colaboración, el trabajo en equipo y bueno, el empoderamiento que involucra también tener ese, eh, bueno, ese empoderamiento que se le hace sobre los equipos. Me fui ahí. Redes sobre jerarquías. Sí, hoy en día, otra vez, las organizaciones no son jerárquicas, quieren traer redes, pero no sabemos todavía cómo hacerlo tan fácil, porque todavía muchos de nosotros llegamos y yo que he formado, muchas personas llegan y me dicen, bueno, ¿a quién le tengo que reportar? Y a veces se encuentran como que, hombre, a ti te van a dar un proyecto y tienes que sacarlo adelante. Que claro, que tienes que dar unos indicadores para sumarlos a una propuesta, a un conjunto de indicadores, pero aquí nadie te va a decir qué debes hacer. ¿Mm? Entonces, cambiar ese mindset es muy bravo porque todos venimos como de, mi papá es el que me direcciona, el profesor es el que me dice qué hay que hacer y los jefes son los que me dicen qué hacer, pero no, aquí hay como el esquema es, hay que cambiarlo, no de jerarquía, sino redes y redes de trabajo. El super equipo, cada uno tiene unas habilidades diferentes, unas potencialidades diferentes y yo no puedo pretender que todos sean iguales a mí, que eso también es un problema. A veces como que, ¿y usted por qué no hizo el trabajo que yo hice si yo también me demoré menos que usted? Pero pues el mindset, las habilidades, el conocimiento es diferente y a veces tener ese entendimiento no es como tan fácil para algunos. Entonces, bueno, aquí la idea es como cambiar eso, ¿no? Ser comprometidos, multidisciplinarios, confiar en las personas, o sea, son cosas que obviamente no son tan fáciles, pero hay que empezar por eso, ¿no? Que cómo lo hago, créanme que hay mucho y hay muchas personas que han escrito sobre eso. Ahora, yo quiero cambiar, quiero ser mejor persona para ser parte de un equipo, para crear redes, para poder aportar no solamente en mi trabajo, sino en otras partes, por decirlo así. Entonces, bueno, para hacer como efectivo el tiempo, voy a aligerar un poquito, me queda 10 minutos. Este me gusta bastante y de hecho yo lo apoyo muchísimo porque creo que es importantísimo para la organización y para los equipos y es que haya transparencia, ¿sí? Transparencia sobre el secreto y cuando hablo de transparencia es hablar las cosas sin tanto tapujos, sin tabúes, sin los rencores, sin las egos, sin las iras, eh, y que eso no solamente sea a nivel personal, sino también a nivel organizacional, ¿sí? Hay algunas organizaciones que, no, pues, bueno, me voy a volver un momentico, es como voy a esconder esto porque pues ellos no tienen que saber cuánto voy a cobrar por tal persona, ¿no? Digamos que había un ejemplo que nos pusieron en un congreso de una empresa que tiene un modelo de trabajo abierto y es que todo el mundo sabe los salarios de todo el mundo. Y lo interesante de ese ejemplo fue que
Yo soy líder y en teoría me hicieron un aumento de salario, pero pues yo como líder o como persona parte del equipo decía, no, yo no quiero ese aumento porque de cierta forma yo sé que mis compañeros posiblemente también se lo merecen y si yo crezco en ese sentido, puede ser que genere mal ambiente y yo no quiero pues generar eso porque la paso bacano acá y tengo otras retribuciones que se ven en otros lados, en temas no solamente económicos, sino también beneficios, tranquilidad en el ambiente laboral, flexibilidad. Entonces, como que a veces uno dice, bueno, eso realmente pasa y sí, sí pasa. Hay empresas de ese estilo. Entonces, ¿pero por qué? Porque hay transparencia, ¿sí? Y en una cosa, pues lo pongo como un ejemplo, pero aquí los invito es como a pensar, hay que ser transparentes. Yo pienso que al final todos venimos acá y a todos nos pasa, tenemos dolores de cabeza, tenemos problemas con familia, nos da ira, nos da envidia, nos da mal genio, pero hay que saber identificar eso y saber cómo lo canalizo para poder decirle a una persona, ven, no me gusta la forma en que tú me expresas estas ideas, o ven, yo no creo que lo que tú dices está bien, o me gusta mucho, porque también hay que también aflorar esa transparencia sobre cuando hay buenas cosas y hay que exaltarlas. Entonces, es otro tipo de mindset y que yo pienso que es uno de los más difíciles porque todo el mundo quiere, por esa desconfianza que hay en el medio, y hablo mucho del valor que tiene Choquer dentro de su esquema de valores, es la confianza. Y la confianza personal, pero la confianza también hacia los demás. Y eso es un tema de trabajo fuerte. Entonces, bueno, ahí es uno de los mindsets que hay que cambiar. ¿Mm? Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay muchas cosas, hay muchas cosas. No solamente conocimiento técnico, no solamente conocimiento sobre metodologías de trabajo ágil, no solamente, eh, no solamente conociendo esta historia y sabiendo toda esta vaina, sino, bueno, ¿y qué acciones debo hacer? ¿Sí? Empezar por uno mismo y empezar a evaluar qué de estas cosas yo tengo que cambiar. Perdón la palabra, pero es como pillársela a uno donde está cayendo y posiblemente uno dice, no, eso no es así, porque yo me la sé. Y aquí no es que yo me la sé más o me la sé menos, hay que es como cómo colaboro para poder crear cosas diferentes y por ende tendré que evolucionar como persona, como equipo, como organización. Y nosotros somos parte de todos los núcleos. Entonces, ¿cómo nos volvemos agentes de cambio? ¿Sí? ¿Cómo nos volvemos agentes de cambio? ¿Cómo tratamos de ser diferentes, de no solamente quedarnos, sino proponer? ¿Sí? De proponer y bueno, y de evolucionar con ese cambio también, porque pues esto a veces es muy natural, las nuevas generaciones no así que ni que a los centenials, sino los niños que nacieron ahorita y tienen 5 años, posiblemente cuando empiecen a laborar, esto ya lo tienen metido en sus cabezas. Y nosotros que somos como los que venimos como todavía con muchos tipos de cambios y rezagados con algunos temas, son los que nos toca hacer como todo este cambio tan complejo, pero ellos ya vienen con formas de colaborar, más abiertos, hay más, van a haber problemáticas muy complicadas dentro de unos años y que ellos van muy seguramente a juntarse para poder sacarlas adelante. Entonces, la invitación para finalizar es que de todos estos mindsets que les hablé, de la transparencia, del tema de empoderar, del tema de propósito, piensen, les iba a poner una pregunta, pero pues el tiempo no me alcanza, piensen que de eso es lo que deberíamos empezar a cambiar otra vez a nivel personal y siempre lo traigo desde el nivel de persona hacia adelante, porque a veces, no, es que la organización tiene que hacer, es que el equipo, es que mi líder es el que tiene que hacer, empieza por mí y empieza a escalar de ahí para allá. Cuando yo me vuelvo propositivo, cuando yo soy transparente, cuando de cierta forma tengo un enfoque hacia dónde quiero llegar, eso se cala en el ambiente y empieza a haber un cambio interesante, ¿sí? Y que cambia todo. Entonces, pues como el mensaje final es que el agilismo, por más que hablemos de Scrum, de Kanban, de Lean, del modelo Spotify, bueno, incorporación de Product Dog Sprint, todos los conceptos que van ahí detrás, no, realmente no, eso es una parte. Esta parte que dice metodologías es esa parte del agilismo. Por encima de ellos están las creencias y por eso hablamos, yo generalmente cuando empiezo a hablar de temas de agilismo hablo de los valores y principios ágiles, porque tenemos que empezar a meternos eso en la cabeza de los valores y las creencias, porque va a haber entornos donde las metodologías no nos van a decir qué hacer, pero como yo tengo esa mentalidad, yo ya oriento el esfuerzo de una forma diferente. Eso es bien saberlo. La idea es como crear esa mentalidad para poder saber qué dar en el momento en que nos toque dar una respuesta. Y eso es parte de un mindset, de la mentalidad.
¿sí? Entonces, eso es un poco, apoyémonos en crear cambios, eso va a ayudar bastante y bueno, aquí después ya me meto en eso más. Muchas gracias por su tiempo, preguntas, dudas, quieren que les envíe algo, esto como les digo está siendo grabado, hay mucho más información, hay muchas cosas que hay detrás de todo este esquema del tema de mentalidad ágil, requiere un conocimiento personal y de ahí para adelante empezar a saber cómo debo orientar el esfuerzo en conocimientos técnicos y importante, también del crecimiento personal, también de otra vez la palabra, pillarse esas cosas que uno se dice y tratar de cambiarlas y ajustarlas. ¿Para qué? Para que se conviertan en el día a día y seamos mejores profesionales y sacamos mejores proyectos y por ende demos más impacto y más valor a este mundo. Eso es. Entonces, está abierto ahí, no sé si tienen dudas. Ahí tengo el chat, tengo como 2 minutos nomás, porque me gusta honrar el tiempo. Muchas gracias a todos, pues porque yo sé que este es un espacio donde generalmente todo el mundo está almorzando, pero la idea es que pues este espacio se hace cada 15 días, se comparte información de este estilo, pero que no sea solamente para, no, que es que si no habla un tema concreto, pues como que no. Digamos que este tema a veces es complicado porque las personas no lo ven como con la trascendencia que es. Pero de ahí parte todo. Y espero que haber generado por lo menos, si no son respuestas, más inquietudes en ustedes. Me pueden encontrar en Teams. Mi usuario es mpena. Y bueno, cualquier cosa, pues a la orden para colaborarles. No veo nada más. No veo nada más por ahí. Bueno, entonces, muchas gracias. Buen provecho. Gracias. Gracias por escribir. Eh, y bueno, que tengan muy buena tarde entonces. Ya saben que pueden encontrar eso otra vez, la presentación y eso se los voy a dejar en Choquer Academia. Que tengan muy buena tarde y hasta luego.